Comenzamos con el estudio del libro, no es un libro, se llama libro, pero en realidad es una carta, la carta a la iglesia de los Efesios, a la iglesia de Éfeso. Esta carta es una carta, dicen los estudiosos de la Biblia, que es una carta de gran altura literaria. Su forma de escribir y de presentar de Pablo, los que estudian literatura ven que no hay comparación. Es una obra muy hermosa y esta carta nos es necesario estudiarla, conocerla y aplicarla a nuestras vidas, porque en esta carta se va a hablar de la iglesia. Porque la iglesia no son las cuatro paredes que nos están cerrando ahora. La iglesia son las personas que han nacido de nuevo y como primera prioridad en su corazón es amar a Dios, es hacer su voluntad. Ellos son la iglesia y esos somos nosotros. Esta carta pues nos va a ayudar a tomar los recursos, los beneficios, las bendiciones que Dios ha provisto para poder vivir una vida cristiana victoriosa, para poder vivir una vida cristiana sin miseria, sin hambre espiritual, sin escasez espiritual, sino para tener riquezas espirituales, para tener riquezas que puedan sobrellevar y soportar todas las vicisitudes de la vida. Esta es una carta preciosa que nos va a ayudar a crecer en eso. Se dice que a principios del siglo XX vivió una mujer llamada Hetty Green. Esta mujer llegó a acumular entre sus bienes la suma de más o menos 100 millones de dólares. Estamos hablando de los primeros años del primer siglo. Si ahora 100 millones de dólares es bastante en ese tiempo, ¿cuánto más habrá valido esa cantidad de dinero? Pero esta mujer tenía una característica penosa, pues aunque tenía esos recursos, nunca dispuso de esos recursos. Había tomado la decisión de no usarlos, sino acumularlos, seguir creciendo en eso. Y tanto llegó a atraparle la avaricia a esta mujer que en una de las oportunidades uno de sus hijos se lesionó la rodilla. Y en vez de llevarle al mejor doctor, a la mejor ciencia de su tiempo, ella se fue buscando dónde le podían atender gratis a su hijo. Y buscaba dónde lo más gratis, lo más barato. Y casi logra ser atendida en un lugar donde atendían gratis porque era para los pobres. Pero el médico le descubrió y no le atendió. Y se fue. Y cuando ya tuvo que ir al doctor porque se puso peor la piernita del niño, ya le dijeron se va a amputar el pie. Todo por la avaricia. Y hermanos queridos, a veces nosotros los cristianos somos como esta mujer, pero no tanto en la avaricia, no tanto en que seamos avaros, sino más que todos somos como ella, porque ignoramos lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios te ha dado en Cristo, lo que Dios te ha provisto en Cristo, lo que Dios te ha bendecido en Cristo. Y producto de esa ignorancia y producto de ese desconocimiento, gran parte de la iglesia de Cristo vive en escasez espiritual. Vive en una pobreza penosa de su espíritu. Y esa vida penosa en su espíritu se va a reflejar en su diario vivir. Por eso que este libro o esta carta se vuelve muy importante para nosotros. Pues en ella la gracia de Dios nos ayudará a conocer y saber lo que tenemos.
lo que Dios nos ha dado, lo que somos en Cristo, nos ayudará a tomar lo que ya Cristo nos ha dado desde antes de la fundación del mundo. Los tesoros de Cristo, hermanos, no son como un museo. ¿Cómo es eso como un museo? Los museos tienen grandes tesoros, ¿sí o no? Pero ¿qué dice ahí? No toque. Mírelo, disfrútelo, pero no toque. Y a veces hemos venido a Dios como un museo. Le hemos visto, le hemos disfrutado, le predicamos, pero no toque. Pero Pablo en esta carta nos quiere decir que no es un museo de Dios. Es una casa de tesoro para la mano de sus hijos, para las manos de aquellos que han puesto su fe en Él. Y producto de ellos puedan vivir una vida dichosa, plena y abundante. Amén. Esta predicación, si sería alguien de la teología de la prosperidad, estaría diciendo que Dios te quiere dar un carro, que Dios te quiere dar una casa, que Dios quiere que tengas billetes. No. Conozco gente que tiene tanto de eso y está vacía espiritualmente. Está seca, no conoce la verdadera vida. Porque solamente la verdadera vida viene cuando estas cosas que Pablo nos va a hablar en Efesios nos va a ayudar a ver el valor de esa gran salvación que Cristo hizo por nosotros. Solamente cuando entendemos lo que Pablo nos dice a través de Efesios podemos descubrir cómo el Hijo de Dios, el Santo de Santos, se pudo desvestir de su majestad. Se pudo decir, no voy a tocar nada de mi poder para descender al cielo, a la tierra y ser un hombre. Pero no voy a ser un hombre de los grandes, me voy a hacer de los más sencillos para poder pagar lo que ellos deben. Cuando uno comienza a descubrir a través de Efesios, por primera vez vamos a comenzar a entender la vida y a ver el valor de esa gran salvación. Y vamos a poder manifestar en nuestras vidas ese compromiso, ese gozo por servir. Vamos a poder comprobar en nuestras vidas una nueva escala de valores para vivir. Y podremos defendernos eficazmente contra las mentiras y el engaño del mundo que nos asedia y del diablo que nos engaña. Mira qué hermoso, hermano, es comprender esta epístola. Vamos a entender cuán ricos somos en Cristo Jesús. Amén. Y si somos ricos, podremos hacer partícipe de esas riquezas espirituales a muchos, a otros que necesitan, a otros mendigos que estaban como nosotros. Podemos decirle, yo también estaba mendigo como tú. Amén. Y eso también nos hace ver que las riquezas de Cristo no son para los que tienen mucha plata o mucho estudio o muchos contactos. Las riquezas de Cristo son para aquellos que creen y han depositado toda su confianza en Él. Por eso yo, aunque no haya estudiado nada y solamente soy un simple barrendero, podré decirle a un doctor, doctor, tú estás seco, tú no vives la verdadera vida, tendrás todo, pero no tienes nada. Podrás decirle a alguien que llegó a tantas alturas que la vida le lleva, le va a poder decir, déjame aquí nomás limpiando mi carro, porque soy más dichoso que tú, lo que aparentemente lo tienes todo. Porque yo tengo esa verdadera vida. Así que, hermanos queridos, cuando comencemos a estudiar Efesios y Dios nos permita entenderlo, conocerlo, aplicarlo en nuestras vidas,
podremos tener una mente, un corazón y una voluntad que comienza a trabajar unido a Dios, que comienza a saber lo que Dios quiere y caminar en su voluntad. Pues eso fue el diseño del Señor para cada uno de nosotros. Quiero decirles también que no sabe cuánto temor, miedo, temblor también he tenido yo el poder decidir qué vamos a seguir después de Josué. Y buscaba otros que me parecían más fáciles, pero ahí el Señor en su espíritu, Efesios. Y preguntaba, y hoy, Efesios decían por acá. Un día conversando con mi esposa, le digo, estoy orando para saber qué libro vamos a comenzar a estudiar. Efesios, me dice. Y ahí si la esposa le confirma, ya es Dios hablando, amén. Amén, esposos. Esposos, tiene que saber este secreto, que cuando tu esposa habla, y es una esposa temerosa de Dios, Dios te está hablando. Cantidad de veces, ¿dónde está mi Juanito? Usted la malogra porque dice, mi esposa no sabe. Ella ni entiende mi negocio. Hermano, no entenderá el negocio, pero está pidiendo por ti. Estás suplicando y Dios le dice, avísale a ese loco, avísale a ese tonto, que ni siquiera se pone de rodillas, avísale. Y a veces tomamos mala decisión. Amén. No lo digo por ciencia, lo digo por experiencia. Para que usted no piense que su pastor es perfecto, yo también me di mis buenos chichones. Amén. Así que le dejo ese secreto para usted, para que usted diga, vamos a ver. Hoy dividiremos pues el mensaje, la introducción a la carta de los Efesios en 3 puntos. La primera, la introducción a la carta. La segunda, el autor y los destinatarios. Por tanto, hoy solamente repasaremos los 2 primeros versículos. Queremos aprender a predicar versículo a versículo. Nos cuesta, es muy profundo, pero en la gracia de Dios le estamos diciendo, Señor, ayúdanos a predicar así. Queremos dejar de predicar temáticamente, sino ir viendo lo que Dios nos va dando en toda su palabra. Y todavía no lo estamos logrando, estamos haciendo todavía por párrafos grandes, pero ahí estamos intentándolo. Y en la gracia de Dios, Él nos va a ayudar. Amén. Porque Dios da lo que le pedimos. Amén. Así que vamos a leer la primera carta, la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso o en Efeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Estos 2 versículos meditaremos esta mañana. La introducción a la carta de los Efesios. La carta de los Efesios es una de las 4 cartas que el apóstol Pablo escribió en prisión ahí en Roma, en el primer encarcelamiento que tuvo. Como todos nosotros sabemos, el apóstol Pablo fue tomado prisionero en Jerusalén después de su tercer viaje misionero, justo después de que regresó del Asia Menor donde estaba esta iglesia. Fue tomado preso, fue llevado a juicio y ahí él apeló al emperador y como era romano le dieron el privilegio de ir hasta Roma. Y en ese primer encarcelamiento, mientras esperaba que el emperador romano le dé audiencia para su juicio, esperaba para Nerón, que era el emperador de ese tiempo, no era importante, ni sabía quién era Pablo, así que esperó y entonces le dieron un arresto domiciliario por 2 años más o menos. Así que Pablo estaba preso en una casa, dicen, de alquiler posiblemente, y ahí Pablo se movía
y cumplía las labores de orar por la iglesia, de salvar almas de los que se acercaban, los tribunos, los soldados, gente que por ahí venía y quería escuchar, él seguía predicando. Y eso también nos impacta porque fue un hombre que no le limitó nada para poder enriquecer a otros con la riqueza que él tenía. Amén. Amén. Mientras otros muchas veces nos quejamos, teniéndolo todo, nos paramos quejando y no somos capaces ni siquiera de dar a alguien lo que Cristo nos ha dado. Pablo no fue así. Él sabía que era rico, él sabía que Dios le había bendecido en todo y por eso podía dar a otros. Amén. Y así le vemos a Pablo. Entonces, ese encarcelamiento de Pablo más o menos dice que fue entre el año 61 al año 63. Así que esta carta fue escrita más o menos en este periodo. Pero no solamente se escribió esta carta en la cárcel, sino también la carta a los filipenses, la carta a los colosenses y a Filemón. Así que todas esas cartas vamos a leer. Lo más probable es que en todo este año, hasta julio del próximo año, vamos a seguir haciendo las cartas de la cautividad. Esta carta también tiene una característica. Javier, buenos días, qué gusto. Esta carta también tiene una característica diferente a las demás. Las demás cartas siempre han tenido un destinatario exclusivo. Y esta carta, a pesar de que se llama carta a los Efesios, los grandes estudiosos de la Biblia creen que es una carta circular. ¿Qué significa una carta circular? Que no tiene solamente un destinatario, sino varios destinatarios. Y se cree que Pablo escribió a esta carta para todas las iglesias que estaban en Asia Menor, de las cuales la iglesia de Éfeso era la más grande. La iglesia de Éfeso fue madre de algunas de esas iglesias del Asia Menor. Madre espiritual, levantó a través de sus misioneros esas iglesias. Así que esta carta fue circular. ¿Por qué se dice que fue circular? Porque algunos manuscritos, sobre todo los más antiguos, esta parte de este versículo que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están, se quedan ahí y tienen una raya, para que la iglesia a la cual le vayan a dar la carta ponga ahí su nombre. Entonces, por eso que se cree que fue circular. Y hay algunos manuscritos donde sí está escrito Efeso. ¿Ok? Entonces, también se cree que es circular porque esta carta no tiene ninguna alusión al trabajo que Pablo había hecho en esa iglesia. En esa iglesia Pablo permaneció 3 años. Cuando usted lee Hechos capítulos 19 y 20, usted va a ver todo lo que Pablo bendijo a esa iglesia y el trabajo que hizo. De tal manera, dice Hechos, que todo Asia conoció y supo del camino. Llegó a conocer el Cristo que nos bendice. Y entonces no hay nada que Pablo le diga: y yo lo que hice aquí en Efesios, no. En cambio, cuando leemos Colosenses, Filipenses, se nota que él sí ha estado ahí. Tampoco hay ninguna salutación especial a alguien de Efesios. O sea, todas esas características nos muestran que esta carta fue circular. Amén. Y si fue circular, hoy podríamos también decirle para nosotros en esta temporada. Amén. Podríamos decir: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en la Yacín Ica. Amén. Así que tómalo personal esta carta. Tómalo personal porque Dios nos quiere hablar. Esta carta también va a tener 2 grandes divisiones. La primera es del capítulo 1 al capítulo 3. Tiene que ver con una parte teórica, doctrinal, de conocimiento. Y la segunda parte más se vuelve una práctica, una parte donde nos invita a vivir una vida
a la manera de Cristo, producto del conocimiento que adquirimos. Y esto, hermano, es importante porque hoy la gente no quiere saber de doctrina. No, es que a mí me gustan las cosas sencillas y prácticas. No, hermano. Cuando usted no sabe quién es Dios, cuando usted no conoce lo que Dios ha hecho por ti, usted se va a agotar, usted va a retroceder, usted va a dejar el camino. ¿Por qué? Porque no sabe lo que le tocó. ¿Usted sabe de Esaú? Esaú tuvo el privilegio de ser el primero, de poder ser el linaje del cual iba a salir el Mesías. ¿Pero qué dijo Esaú? No, a mí soy sencillo, soy práctico, tengo hambre, dame ese plato de lentejas. Y se comió y lo perdió. Por eso es que es necesario tener conocimiento. Por eso que Pablo en todas sus cartas siempre el primero nos da doctrina. Y la palabra doctrina no le siente a usted muy pesado. Es enseñanza, es conocimiento de por qué te pide Dios lo que vas a hacer. De por qué deberías responder a Dios como Él te pide que respondas. ¿Se acuerdan ustedes de Josué? Como Josué en el último discurso le dice: mira lo que Dios ha hecho por ti, mira cómo te rescató, mira cómo te dio, te eligió, siendo de una ciudad pagana. Abraham lo tomó, no porque era grande, sino porque por puro amor. Y luego cuando su pueblo estaba esclavo, lo rescató, le cuidó por el desierto, lo protegió del sol, de la lluvia, del hambre, de la sed. Lo protegió, pero no solamente en el desierto, sino que entró a la tierra prometida y él peleó por ellos. Él ganó las batallas, nadie pudo hacerlo frente porque Jehová peleaba por él. Amén. Y conociendo esto, dice Josué, ahora pues, dice, entendiendo esto, sírvele al Señor con toda integridad. Ahora que entiendes esto, ámale, disfruta de él, obedécele amorosamente. Pues Pablo es así en todas sus cartas. Muchas veces el ser práctico nos ha llevado a tomar decisiones ya rápido, pero sin entendimiento. Y en la vida, cuando se presentan dificultades, retrocedemos, tropezamos y no sabemos por qué. Y la idea de Dios es que nosotros podamos conocerle primero a Él. Si no le conocemos a Él, si no amamos a Él, dice el apóstol Pablo, nada somos. Nada valemos. Somos como un metal que solamente suena. Si no amamos como Dios quiere que amemos, y que de ese amor que Dios ha puesto en nosotros salga el servicio que Él demanda, nada vale. Y muchas veces, por eso que vamos a ver en medio de la iglesia gente muy cansada, porque la ha hecho con sus fuerzas. Gente muy dolida porque le han quebrado en el trabajo del servir al Señor. Alguien ha sido prepotente, alguien le ha dicho quizás frente a todos lo que no debería haber dicho, y eso ha marcado su corazón y ¡fa! Pero cuando el servicio sale por amor, hermano, no importa lo que pase. Estoy enamorado de Cristo. ¿Amén? Y eso es lo que pasa con un corazón que ama a su esposa. Los esposos sabemos que en matrimonio nos boxeamos con la esposa, ¿sí o no? Porque sale una cosa, otra cosa, pero ¿qué terminamos al final? Te elegí, pues. Te elegí, princesita. ¿Qué vamos a hacer? Eres mía. ¿Amén? Eso trata la vida cristiana. Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos. ¿Quién es el autor de esta carta? El autor de esta carta, él se presenta al inicio. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Perdón. El autor es Pablo, y solamente al escuchar el nombre de este autor nos debería invitar a leer y a estudiar esta carta con mucha atención y con mucho interés. ¿Por qué? Porque Pablo no fue un hombre cualquiera.
Él fue extraordinario no solamente en la vida cristiana, sino que antes de ser cristiano, él también fue extraordinario, hermanos queridos, en la religión que profesaba y en los conocimientos y estudios que tenía. Así que este hombre fue un hombre muy extraordinario. Se dice que fue uno de los más intelectuales y brillantes de su tiempo, antes de ser cristiano. ¿Por qué? Porque él era judío por parte de sus papás. La herencia judía le tocó por sus papás porque sus padres eran judíos. Pero cuando sus padres eran judíos y tuvieron recursos, compraron la nacionalidad o la ciudadanía romana. Y Pablo nació cuando ya sus padres eran judíos romanos. Así que él es un romano de nacimiento. Y eso le dio muchas oportunidades a Pablo. En el lugar donde vivía, que fue Tarso, que pertenecía a Cilicia, esta ciudad fue una de las ciudades más importantes de su tiempo. Los estudios, la ciencia era muy avanzada ahí. Se dice que en esta ciudad estaba una de las escuelas del gran padre de la medicina, Esculapio. Su universidad tenía los mejores oradores, filósofos. Qué ciudad donde Dios le permitió nacer a este hombre. Y seguramente eso mismo le inspiró a él ser un hombre intelectual, estudioso, porque nació en medio de esa cultura. Pero, sin embargo, Pablo no estudió en ninguna de esas universidades, sino que su padre, un fariseo bueno, un hombre muy celoso de las costumbres judías, una vez que Pablo cumplió la mayoría de edad, que entre los israelitas la mayoría de edad son los 12 años, inmediatamente le envió a Jerusalén a estudiar a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Uno de los más grandes intelectuales, letrados, no solamente más grandes, sino importantes y famosos de Israel. Esas eran sus credenciales de Pablo. Este es el Pablo que nos está escribiendo. Credenciales familiares y religiosas impecables, con una educación que pocos podían haber recibido. Se dice que Pablo, si ahora lo tuviésemos a Pablo y le valoraríamos todo lo que ha estudiado y conocido, se dice que Pablo sería un profesional con 3 doctorados. Y hermano querido, un profesional con 3 doctorados en el mundo son pocos, poquísimos. Algunos llegan a tener un doctorado, otros llegan a más o menos a tener 2, pero son pocos, poquísimos los que llegan a tener 3 doctorados. Así que con todo esto podríamos deducir que Pablo apuntaba a poder ser un miembro del Sanedrín de Israel. ¿Qué era el Sanedrín? Era la suprema corte de justicia de Israel. Era el lugar donde se veían las leyes, los juicios, se corregían las cosas. Así que este era Pablo. Pero todo ese conocimiento de Pablo y toda esa envergadura de su condición familiar e intelectual no le sirvió para conocer la verdad. Dios tuvo que encontrarle a Pablo. Pablo no le estaba buscando. Pablo no estaba diciendo quiero conocerte. Al contrario, la Biblia dice en Hechos capítulo 9 que Pablo, por su celo religioso, tenía hambre y sed de destruirles a los que estaban siendo guiados al camino de Cristo. Y producto de eso pidió que le den permiso para ir a Damasco, y le dieron permiso y comenzó a caminar hacia Damasco. Y en el camino de Damasco, ¡pah!, el mismo Jesucristo se presenta. Y Pablo cae y le dice, ¿quién eres tú? Y él dice, yo soy Jesús. ¿Por qué me persigues? Pero si no te estoy persiguiendo a ti, estoy persiguiendo a los cristianos. Les persigues a ellos, me persigues a mí. Qué bonita, ¿ven? Peleas con ellos, estás peleando conmigo. Qué hermoso es saber eso del Señor en nuestras vidas. Que tú no estás solo,
que Dios está mirando, y si alguien te hace injusticia, no pelees porque hay alguien que va a pelear por ti. Y si alguien te quita algo, no pelees porque alguien te lo va a recuperar. Amén. Porque así es. Y Pablo se encontró con Dios y fue salvado. Y después que fue salvado, Dios le llevó y le preparó por 10 años para que recién ahí comience a emprender su tarea de misionero, de evangelista y de predicador del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cómo se presenta Pablo en esta carta? Se presenta como apóstol de Jesucristo y por la voluntad de Dios. Pablo no es un entusiasta, no es alguien que se emocionó, que le gustó, ay, qué lindo predica Pedro, yo también quiero ser. ¿Cómo quiero ser yo también? Porque mira Pedro que echa fuera demonios y veo que pone manos y no, yo también quiero ser, yo también quiero ser. No era uno un voluntarioso. Pablo nos hace recordar que él fue llamado por el mismo Señor Jesucristo. Y hermano querido, cada líder de la iglesia, sea pastor, sea líder de red, líder de ser, tiene que saber que es Dios quien le ha llamado. Tiene que entender que Dios es quien le ha dicho, quiero usarte, quiero enviarte, quiero tomar tu vida para vivirla a través de ti y yo. Y eso le da autoridad, y eso da fuerza, firmeza, seguridad para hacer lo que nos toca hacer. Por eso que un pastor no se amilana en decirle a alguien, oye, ¿por qué estás haciendo así? ¿Cómo es? ¿Cuál es la nuez? Ya vienes acá 2 años y sigues todavía conviviendo ya. ¿Cuál es la nuez? ¿O eres o no eres? Un pastor, un líder no se elimina. ¿Por qué? Porque ustedes no me han llamado, hermanos. Me ha llamado Dios. Y a Él le voy a reportar. Pero aquel que no ha sido llamado por Dios, ay, se va a sentir mal, se va a ir de la iglesia. Ay, ella ofrenda mucho. No, mejor no. No, hermano amado. Y Pablo tiene esa autoridad. Y Pablo dice, yo les escribo porque soy enviado por Cristo. Y no por mi propia voluntad. Por mí hubiese querido estar tranquilo por allá. Pero Él me ha llamado y me ha dicho, ve y haz lo que tienes que hacer. Y por eso que esta carta hay que leerlo de esa forma. No como que Pablo quiso decir algo a los efesios. No que Pablo quiso opinar algo. Sino que Dios dio su palabra inerrante, fiable, para poder escuchar, para poder vivirla y para poder aplicarla. Y yo tengo que entrar a esa carta diciendo, Dios me quiere hablar. No Pablo, aunque usó a Pablo, era Dios que quería transmitir su corazón. Y Pablo nos muestra entonces esa doble fuente de voluntad, llamado por Cristo, pero por voluntad de nuestro Dios Padre. Esta carta entonces no fue escrita por un teólogo, por uno que pasa sentado en 4 paredes y solamente dice, mira, no. Usted sabe que escuchaba de los economistas de Harvard que un presidente les fue a cuadrar, porque el presidente era economista, pero era presidente y sabía todas las cosas que pasan en una nación. Y los Harvard, sí, se tiene que hacer así, plan 1, plan 2, les fue a cuadrar. Ustedes son teóricos, dice. Ustedes creen que la vida es así. Nunca han vivido. En palabras peruanas, ¿qué sería? No tienen calle. Y Pablo está diciendo, no, yo soy un misionero, yo sé lo que es levantar una iglesia, yo sé que es llorar por alguien que sabiendo que se va a golpear no obedece, yo sé que es sufrir, yo sé que es ser golpeado, porque yo sé, y sabiendo eso les digo cómo deben vivir la vida de Cristo. No es un teórico quien nos va a escribir,
sino un hombre enviado por Jesús y por la voluntad de Dios. Amén. Así que esta carta, hermano, no lo tomemos como palabra de hombre, sino como la hermosa palabra de nuestro Dios. Tercero, los destinatarios de la carta. Dice el versículo 1 también: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. En este pequeño pasaje vamos a encontrar dos puntos. Lo primero, vamos a encontrar el lugar a donde estaba enviando la carta, y segundo, la descripción de los destinatarios. El lugar donde estaba enviando la carta Pablo es a la ciudad de Éfeso, a los santos de Éfeso. Como les decía al inicio, Éfeso era una metrópoli en Asia Menor. Le había mandado, creo, a Cristian un mapa de las 7 iglesias, ¿no? Me olvidé. Y Asia Menor se llama a lo que ahora es Turquía, parte de Siria. Ese era el Asia Menor. Y en casi toda la extensión de Turquía estaban plantadas 7 iglesias, a las cuales el apóstol Juan envió cartas a nombre de Jesucristo. No. Entonces, una de las ciudades más grandes de Asia Menor era Éfeso, una metrópoli. Comercialmente, Éfeso era de las 3 ciudades más grandes del tiempo antiguo. Competía con Alejandría en Egipto y con Antioquía en Siria. Era grande esta ciudad en medio de ese contexto. Aparte de eso, era un centro cultural de gran importancia, como les había dicho, filósofos, oradores, actores grandes había en ese tiempo. Tenía su escuela de medicina, pero también Éfeso era un centro religioso muy importante, porque ahí se encontraba el templo más espléndido que haya existido hasta ahora. El templo más hermoso, más impresionante. Tan impresionante y tan hermoso era ese templo que se llegó a considerar una de las 7 maravillas del mundo. Ese templo se terminó en construir en 200 años de construcción sobre ese templo. 200 años trabajando para que se haga ese templo. Era 4 veces más grande que el Partenón de Atenas. ¿Y cuánto medía el Partenón? 70 por 30. Yo estaba haciendo mis multiplicaciones. Ese templo tenía más o menos 8 hectáreas. 8,000 metros cuadrados. Imagínense toda esta maravilla. Y ahí se adoraba, así que era un lugar donde la gente venía a adorar. Dice que en el templo mismo había bancos, porque el movimiento de dinero era abundante ahí, en el templo. Por toda la grandeza que tenía. Efesios también era un lugar de adoración del emperador como Dios. Había una estatua del emperador Augusto, y ahí se adoraba a este Dios. Pero no solamente eso, nos dice el libro de Hechos, que en Efesios también había la práctica ampliamente de la brujería, de la hechicería, del espiritismo. ¿Cuál es la enseñanza de este punto, hermano? Que aquí hay una incongruencia, ¿se da cuenta? Que hay mucha ciencia, hay mucha prosperidad, hay mucha grandeza, pero juntos con eso también hay una abundante superstición. Una abundante creencias en cosas oscuras, en cosas contrarias al poder de Dios. Y eso es peligroso. Mira lo que dice Hechos 19, 18 y 21.
Hechos 19, 18 y 21 dice así: y muchos de los que habían creído venían y confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Una pieza de plata era un jornal diario. Mira cuántos años de trabajo invertidos en magia y brujería. Y esto es la incongruencia, hermano. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no importa el intelecto, el desarrollo económico, no importa los grados y títulos que tú puedas tener y el conocimiento profundo de la ciencia, nada te va a poder llevar a conocer la verdadera vida. Nada te va a poder hacer entender cómo fluye la verdadera vida. No importa los logros económicos, intelectuales que usted y yo tengamos. Conocer la verdadera vida, tener la dicha de la vida eterna, es un don de Dios y eso es por gracia. Es gracia de Dios que tú y yo podamos saber un momento de Señor, no entendía y ahora veo. Es gracia de Dios que podamos haber dicho un día, era ciego, ahora veo lo que es verdaderamente es importante, la vida. Hermanos queridos, esto era una ciudad grande, con ciencia grande, pero sin embargo, la vida espiritual que ellos tenían era tan igual que de la tribu más lejana de los africanos. No se diferenciaba en nada. Un doctor de Éfeso con un nativo de la tribu más alejada donde nada ha llegado. Con respecto a la vida espiritual, los dos estaban ciegos iguales. ¿Por qué? Porque no es el conocimiento que nos da vida. No es la ciencia. No son los títulos. Al contrario, creo que cuanto más estudian, si no lo hacen en el Señor, más problemas tienen en su mente. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué tiene más estudio y más loco? Y la gente dice, pero admirable lo que piensa. Pero sus actitudes de ese hombre están todos discordantes. Así que, hermanos queridos, así era Éfeso. Así que, hermanos, no importa si usted conoce a un hombre con un IQ de 150, un hombre superdotado y te quiere enseñar la ley, no importa. Tú le puedes decir, alto, ¿sabe lo que es la vida? ¿Sabe qué es lo que es la vida verdadera? No, pero mira, ¿te has encontrado con la vida? Porque ese regalo solamente lo da Dios. Y ese regalo es por gracia. Así que los efesios, con todo el conocimiento, eran tan torpes y ciegos en cuanto a la vida espiritual como cualquier hombre salvaje o inculto. Así que esto, lo que hemos leído, sucedió en Efesios. Una ciudad ciega, una ciudad torpe para la vida espiritual. Llega Pablo, predica Pablo y la gracia de Dios cae, abren sus ojos y comienzan a salir de sus supersticiones, de su brujería, de su hechicería. Tanto es así que queman sus libros. 50,000 piezas de plata quemándose porque la gente decía, ahora ya veo, ahora ya entiendo lo que es la vida, ahora sí sé cuál es mi propósito, ahora sé a dónde voy. Usted sabe que hay gente que no sabe a dónde va. Gente que vive como los animales. Comen, duermen, se van al trabajo, se esfuerzan, comen, duermen, se van al trabajo. Por ahí una ranchera, pero no saben a dónde va. No saben. Y muchos de ellos, para no ponerse un rato a pensar en lo vacío que viven, buscan fiestas, más bulla en su mente. ¿Por qué? Porque no quiere estar calladito. Porque cuando está calladito, aflora su corazón y dice, ¿para qué haces todo esto? ¿Para qué te quemas? No, es para mis hijos.
Si tus hijos ya ni quieren de nada de ti, te voy a donar a la beneficencia. No saben. Vacíos, porque necesitan de la gracia de Dios que llegó a Efesios. Y esto para nosotros tiene que ser un motivo de aliento, hermanos amados, de estímulo para poder seguir predicando. Amén. Dile al que está a tu lado, predica, abre tu boca, cuéntale las maravillas del Señor, dile de los tesoros que tienes. Amén. Dile que eres rico. Qué rico si te veo ahí. Ni carro tienes. Oh, hermano, yo tengo más que un carro. Y cuando un cristiano entiende eso, hermano, no ande envidiando a la gente del mundo. No ande envidiando a la gente del mundo. Yo me alegro porque tengo mi coche de 15 años. Y cada día le doy gracias al Señor porque parece de un año nomás. Yo digo, Señor, creo que me has dado un coche de eso de Israel. Que ni su ropa, ni sus zapatos se malograba. Este carro no se me malogra, gracias Señor, le digo. Pero es un coche misionero, no es un coche pecador. Es un coche misionero. Se ha ido por todos los lados. Entonces dice, bueno, coche misionero. Ya se estaba despintando, pero le iba a dar una... Me fui a Maglis para que me le dé una pintadita y ya quedó bonito. Le puse botox por ahí. Ustedes saben de qué estoy hablando. Entonces, hermanos amados, esto tiene que entender el cristiano, que Jesús cuando levantó su iglesia, cuando le dijo a Pedro, Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra yo edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer con él. ¿Qué estaba diciendo ahí Jesús? Que la iglesia se encierre, que tenga miedo, hermano. El cristiano no está para tener miedo al mundo, el mundo tiene que tener miedo al cristiano. La iglesia no tiene para estar encerrada, la iglesia tiene que estar saliendo, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De eso se trata. Y Pablo está hablando de esto. Cristo nos prometió que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Así que, hermanos queridos, no es que el mundo nos está atacando, nosotros debemos atacar. Amén. Pero no con palos ni varas, sino con la poderosa palabra de Dios que abre corazones. Con el poderoso evangelio que trae gracia. Con el poderoso evangelio que puede levantar al caído, dar propósito al que vive sin sentido, darle una nueva criatura, hacer de él una nueva criatura. No importa en dónde haya vivido, a dónde haya caído. El evangelio te dice, tú eres nuevo. He hecho en ti cosas nuevas. El pasado es. Así que no somos un grupito de personas que debemos atrincherar. En realidad por eso es que trabajamos en forma celular, hermano. Por eso si usted no está en la célula, ni vive la célula, está en nada. Usted está en nada. Porque si usted cree que se va a alimentar solamente todos los domingos, y eso si viene todos los domingos, a ver 15 días, o a veces te das una buena temporada, no vas a poder experimentar el poder de Dios que ha puesto en ti. El poder del Cristo resucitado en ti. Por eso que la iglesia no debe tener miedo al mundo. El mundo nos debe tener miedo. Amén. ¿Cómo describe Pablo a estos hermanos de Efesios? ¿Cómo los describe? Mira, los describe primero, dice, santos. Luego dice, fieles. Y luego dice, que están en Cristo Jesús. ¿Qué es santo? ¿Qué es ser santo? Esta palabra, hermano, la Escritura lo utiliza para todo aquello que ha sido apartado, separado para el uso y la adoración de Dios. Santo no es alguien que tiene que morir, después hay que tratar de canonizarle para ver si ha hecho milagros o no. Es santo, no. Santo es todo aquel hombre o mujer que ha recibido a Cristo. Inmediatamente el Espíritu Santo ha entrado, le ha sellado y le apartó para Dios. Le separó para Dios. ¿De qué le separó? Del mundo.
¿De qué le separó? De la muerte. ¿De qué le separó? De la impiedad. ¿Para quién? Para Dios. Por eso que es un incongruente que un cristiano que ha sido separado para Dios quiera vivir el mundo. Anhele lo que el mundo anhela. Busca lo que el mundo busca. Es incongruente porque el que ha nacido de nuevo ha sido separado para Dios. Para que Dios lo utilice. Para que Dios haga su obra en él. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El ejemplo más claro lo tenemos en Deuteronomios capítulo 7. Abra su Biblia en Deuteronomios capítulo 7. Mira lo que dice. Dice así, versículo 1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual entrarás para tomarla y haber echado delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Jereseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las hayas destruido del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, no te emparentarás con ellas, ni darás tu hija o tu hijo, ni tomarás a su hijo para su hijo. ¿Por qué? Porque desviará tu hijo de en pos de Dios, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera, quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Por qué? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Amén. Hermano, Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. No para parecerte a los demás, sino para ser distinto. Por eso que cuando la iglesia quiere parecerse al mundo, para atraer al mundo, pierde su poder y su eficacia. La iglesia está llamada a ser distinto. Siempre me acuerdo cuando estudiábamos medicina, una de las cosas que siempre decían los líderes, los delegados, y medicina campeón, y decían, el estudiante de medicina es el mejor estudiante, tú eres el mejor. Y hermano, ¿verdad que se te entra? Se te entra, y dices, sí, soy mejor, sí puedo, y creces. Pues Dios también está diciendo, tú eres especial, trata de no parecerte al mundo. Y el cristiano queriendo parecerse al mundo, teniendo alianzas con el mundo, comprometiéndose con el mundo, y dice, tú eres especial. ¿Qué unión hay entre la luz y la oscuridad? ¿Qué hay unión entre lo santo y lo impío? ¿Qué unión hay entre adorar a Dios y adorar a Dios? Ninguna. Tú eres especial. Pablo nos está diciendo, somos especiales, somos separados para Dios. Y eso es lo mismo que en Primera de Pedro 2:9 dice, somos nación santa. ¿Qué es santa? Separados, escogidos para Él. Un pueblo escogido, linaje de sacerdotes. Y hermano, esa característica tenemos. ¿Y hasta cuándo la iglesia va a entender eso? Para decir, no soy cualquiera. No para llenarnos de orgullo y terminar como los de la prosperidad. Soy hija del rey, tengo que andar en mi limusina. Soy hija del rey, tengo que mi Rolex, mi esto. Soy hija del rey. Hermano, no, tú eres un avaricioso y ambicioso. Y así no ha sido nuestro Cristo. Los hijos del rey tienen poder espiritual para transmitir a otros eso que han recibido por gracia. Amén. De eso se trata, mis queridos hermanos. Así que Pablo le dice, ustedes son santos, son gente ordinaria que en las manos de Dios se han vuelto extraordinarios. Amén. No solamente en el sentido externo, sino en el sentido muy interno, porque Él te ha separado del pecado. Ya el pecado no opera en ti, ya el pecado no te ata. Tú has sido libre del pecado. Así que no puedes decir, mi carne, soy débil. No, recuerda que eres libre. Y si hoy pecas, es porque tú quieres. Pero podrías decir, soy libre, ya no más esto.
Y si no puedes pedir a Dios, ayúdame. Porque la Biblia dice que Jesús, que fue tentado en todo, es poderoso para socorrer a aquel que es tentado. Amén. De eso es lo que está hablando la palabra de Dios. Así que, hermanos queridos, la iglesia necesita urgentemente recordar esto. Nuestra mente se tiene que llegar bastante de esta definición. Usted es santo, separado para Dios. Separado para Dios. Su matrimonio es separado para Dios. Su vida ha sido separada para Dios. Sus hijos. ¿Qué nos toca hacer? Sepárese del mundo. Pero pastor, entonces ya no tenemos que vivir en esta tierra. No, claro que sí. Viva, estudie, haz lo que tienes que hacer, produce. Pero no hagas alianzas con el mundo. No te rebajes a adorar a los dioses que adora al mundo. Adora al Dios vivo y verdadero. Así que las normas del mundo no son nuestras normas. Nosotros vivimos distintos. Y recuerda esto, hermano, el poder de la iglesia. Y cuando hablo de iglesia, hablo en congregación, pero también el poder de un cristiano. Es proporcional a su vida de santidad. Cuando un cristiano decide separarse para Dios, el poder de Dios comienza a fluir sobre su vida. Cuando un cristiano quiere vivir en doble vida, combinando a Dios y a los dioses extraños, su vida da pena. Da pena. Es como esta mujer que habíamos dicho al inicio, tan rico, tan rica, mucho dinero, pero no pudo ni siquiera pagarle un buen hospital a su hijo. Y así hay muchos cristianos ricos, ricos, ricos en el Señor, pero con una pobreza espiritual bárbara. No les apetece leer la palabra, no les apetece orar. Lo único que les apetece es conseguir lo que ellos creen que les va a dar felicidad. Y así vive el mundo, hermano. Y el cristiano no debe vivir así. Pero no solamente le dice santo, le dice fieles. Fieles. Y hermanos, para ser fiel primero tengo que ser creyente en el Señor. No puedo ser fiel a Dios si no creo en Dios, hermanos queridos. Así que, ¿quién es un creyente? Un creyente es aquel que confía en Dios. Amén. ¿Y quién es un fiel? Un creyente es aquel que confía en Dios. ¿Y quién es un fiel? Un fiel es un creyente de quien Dios se puede fiar. Amén. Un creyente fiel es aquel creyente de quien Dios dice: este sí me va a obedecer, este sí va a hacer lo que yo quiero, este va a ir donde yo le digo que vaya, este va a frenarse cuando este sí. Eso es fiel, hermano. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, ser creyentes santos, pero también creyentes fieles. Fieles al Señor, que el Señor pueda confiarnos esas tareas. Amén. Que el Señor pueda confiarnos y nosotros comprometernos. Sí, Señor, seré un líder de red. Sí, Señor, te serviré en mi trabajo. Ahí abriré mis células. Sí, Señor, yo lo hago, Señor. Y dice: tú eres fiel. Porque aunque te van a decir pastorcito, cura, ¿qué más nos dicen? Aleluya. ¿Qué más dicen? Tú eres antisocial porque ni siquiera una Heineken, ¿se llama? ¿Cómo llama la cerveza? A ver los que toman. Heineken, ni una Heinequita tienes. Qué antisocial eres. Todo eso te bombardean. Pero el santo dice: no quiero perder mi intimidad con Dios por un plato de lentejita. Eso no, ni loco. Prefiero tener esa comunión con Dios. Amén. Y por último dice: en Cristo. En Cristo. Esta es la frase más importante de todas las epístolas paulinas, hermano. En Cristo. Todas esas bendiciones, todos esos recursos, todas esas provisiones que Dios tiene para el ser humano no puede obtenerle fuera de Cristo.
se requiere que entre a Cristo. Se requiere que entre con arrepentimiento y con voluntad de obediencia y decirle: quiero tu vida, perdona. Y cuando un hombre como usted y yo hemos hecho esa decisión, todo está para ti, porque todo lo tenemos en Cristo. Por eso Pablo dice que estamos escondidos en Él. Lo que Dios le da a su Hijo nos toca a nosotros. Lo que Dios provee para Cristo nos toca a nosotros, hermano. Todo lo tenemos en Cristo. Este es un gran misterio, esta unidad que el cristiano tiene con Jesús. Esto es un misterio, no lo podemos explicar. Pero esa unidad nos da vida, pues estamos encerrados en Él, estamos introducidos, estamos escondidos. Y todo lo que es de Cristo es mío. Y todo lo que tiene Cristo es mío. Y todos los privilegios de Cristo nos pertenecen y lo podemos disfrutar en Cristo Jesús. ¿Sabíamos eso, hermanos amados? A veces no sabemos y lo olvidamos. Por eso muchas veces terminamos en llantos, en lágrimas, sin saber que hay recursos, provisión, esperanza. Me alegra que estos días vi a un hombre fiel, un hombre hermoso, y me alegra no lo que ha pasado, me alegra verle a él fiel, porque su hermana muere de una manera penosa. Pero este hombre dice: pastor, mi hermana ha muerto en Cristo. Ya está viendo a Dios. Ya está viendo al que ha amado su alma. Porque mi hermana amaba a Dios, servía en la iglesia, pero le dio esta enfermedad y dejó. Yo estoy contento que se haya marchado con mi Dios, decía este hombre. Aunque sus lágrimas venían porque una pérdida de un familiar es doloroso, todo, pero su esperanza estaba tan grande y más fuerte que su dolor. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Hermanos amados, ¿qué de nosotros, hermanos queridos? Quizás esta tarde, para terminar, tendríamos que orar la oración de Pablo, que está en ese capítulo 1, versículos 17 y 18. Padre de gloria, da espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Padre, alumbra los ojos de vuestro entendimiento para saber cuál es la esperanza al cual tú nos has llamado, para conocer las riquezas de gloria de tu herencia en nosotros los santos. Cierre sus ojos, hermanos amados. Hermanos amados, esta mañana vamos a pedirle eso al Señor. Vamos a entrar a esta carta y vamos a pedirle al Señor: Señor, dame entendimiento de lo que hiciste por mí. Abre mi corazón para comprender la esperanza que tengo en ti. Dame la sabiduría y dame revelación de tu amor para mí. Ábreme los ojos que se me han enceguecido. Me ha dado catarata espiritual. Límpiame, Padre. Díselo, hermano amado. Díselo ahí. Por favor, hazme volver a recordar que soy santo, que quieres que sea fiel y que lo tengo todo en Cristo Jesús. Y mientras la iglesia está orando, yo quiero invitar esta mañana, si hay alguien que nunca ha entregado su vida a Cristo Jesús, amigo, amiga, estas bendiciones son para ti también. ¿Qué necesito, pastor? Arrepiéntete. Arregla con Dios esta mañana. Pídele perdón. Dile: Señor, perdóname. He hecho siempre mi voluntad. He ido siempre a donde yo he querido, pero perdóname. Quiero aprender a obedecerte. Dame nueva vida. Y la Biblia dice: quien viene a mí no le echo fuera. ¿Habrá alguien esta mañana que quiere entregarle su vida a Cristo Jesús por primera vez? Levanta tu mano. Quiero orar por ti y presentarte a Cristo. ¿Habrá alguien así? Levanta tu mano ahí y dile: yo, Señor, yo quiero pertenecer a ese pueblo vencedor, a ese pueblo que sabe a dónde camina, que tiene propósito. ¿Habrá alguien? Levanta tu mano ahí y dile: yo quiero.
Si tú nunca has recibido a Cristo, dile, yo quiero ser ese hombre nuevo, esa mujer nueva. ¿Habrá alguien? Todos somos cristianos. Recuerde que su pastor siempre ruega, porque es Dios rogando a través de mí, para que usted sepa que Dios mismo, el Santo, le ha estado rogando y diciendo, ven, que quiero ponerme a cuenta contigo. ¿Habrá alguien esta mañana que quiere ponerse a cuenta con Dios? Levanta tu mano en alto y dile, yo quiero volver a mi Señor. ¿No hay nadie? Todos somos cristianos. Pongámonos de pie entonces todos y hagamos esta oración, todos unidos con un solo corazón. Dile al Señor, digamos al Señor, Señor, revélanos, danos de tu espíritu. Díselo ahí, hermano, dile, Señor, danos sabiduría. Danos sabiduría. Revélanos lo que tú has hecho por nosotros. Quita la ceguera, ábrenos los ojos para contemplar esa gran esperanza que mi vida tiene en ti, para poder saber las riquezas de tu gloria que son mi herencia y que están disponibles para mí. Háblale hacia el Señor. Dile, Señor, abre mi entendimiento, abre mi mente. Quiero ser de esos cristianos ricos espiritualmente, que puedan transmitir el espíritu, las riquezas tuyas a otros, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.